el tema del día de hoy en nuestro mercado bursátil definitivamente fue la caída en las acciones de los operadores aeroportuarios. Y bueno, para platicar, para darnos luz sobre pues cuál puede ser el desempeño de estas empresas, estamos hablando de Grupo Aeroportuario del Pacífico, de Grupo Aeroportuario Centro Norte y por supuesto de Grupo Aeroportuario del Sureste. Nos acompaña Brian Rodríguez, él es analista bursátil de Monex. Brian, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rogelio. Un saludo cordial a ti y a todo tu auditorio. Pues coméntanos, ¿cuál es tu primera impresión de pues el desempeño que tuvieron hoy los grupos aeroportuarios tras la decisión de la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte de pues modificar el esquema tarifario que venía operando en los últimos años? Claro que sí, Rogelio. Como primer aspecto destacaríamos que se observó una importante volatilidad en el mercado accionario, no solo dentro de estos tres grupos Ujú. aeroportuarios, sino que se trasladó y se contagió a otros sectores, a otras empresas incluso similares en términos de concesiones que tienen con el gobierno. Vimos también que Sí, Pinfra era una de las emisoras que más perdía durante la sesión. Pero bueno, como principal punto, todavía, como bien sabemos, faltan muchos detalles por conocer para evaluar de mejor manera este impacto, pues podríamos estar pensando que se podría estar perdiendo una parte importante o una parte de los ingresos de los grupos aeroportuarios, lo cual al final del día, más allá de perder esta parte de ingresos, podríamos ver que se presionan los márgenes de rentabilidad, lo cual podría a lo mejor también mermar el optimismo por parte de los inversionistas y al mismo tiempo este tipo de noticias pues generan cierta cautela también en el mercado. sí. ¿En qué medida se podrían diferenciar estos tres grupos aeroportuarios? ¿Cuál podría de alguna manera pues defenderse mejor ante pues este cambio en las reglas del juego, en la forma como pues se venían dando estas concesiones, Brian? Creo que sí. Desde nuestra perspectiva va a ser muy importante la diversificación que tiene cada grupo aeroportuario. En primer lugar, destacaríamos a Sur, que cuenta con presencia en 6 complejos colombianos y con presencia en San Juan, Puerto Rico. Sí, Destacar que este aeropuerto en Puerto Rico prácticamente tiene más del 90% de participación en dicha región, por lo cual, bueno, digamos que hay una mayor diversificación en este portafolio de complejos. En segundo lugar está Gap, con presencia también en Jamaica, con dos sí, complejos, lo cual tiene también ahí cierto optimismo, perdón, se defiende de cierta manera. claro. Y en tercer lugar destacaríamos a OMA, ¿no? La cual no tiene presencia internacional en otros complejos. Prácticamente ellos iban a ver que el 100% de su portafolio tuviera este efecto en términos de tarifas. Ahora también habrá que evaluar en términos de tarifas si todos los ajustes serán de la misma manera, en términos ya sea porcentuales o ya a nivel de monto. ¿Por qué lo decimos? Porque también es importante mencionar que hay complejos como el caso de Cancún, que de acuerdo Ujú. con información de algunos medios también y de algunos colegas, pues se ha destacado por ser una de las TUAs más baratas del mercado, ¿no? Sí, Entonces, si a Sur le sumamos que está muy bien diversificado a nivel de portafolio y en segundo lugar le asumamos que tiene una de las TUAs más baratas en el mercado, podríamos decir que es la que menos impacto podría tener derivado de esta noticia. Entonces, justo lo vemos reflejado el día de hoy durante la sesión, como bien comentabas, caídas de doble dígito, siendo Azur la más resiliente incluso durante la sesión. claro. El tema también de la posición de inversionistas internacionales en este sector, ¿qué podemos conocer hasta el momento, Brian? Sí, Rogelio, lo que podríamos ver es cierta cautela. Creo que también será importante tener toda la fotografía completa y esta evaluación del posible impacto, cómo quedará el impacto en los grupos aeroportuarios. Y con base en eso sí creemos que va a generar todavía algo de incertidumbre y de cautela entre estos inversionistas. Muchos de ellos a lo mejor van a ser más cautelosos, no necesariamente para inversiones actuales, sino a lo mejor inversiones futuras, ¿no? También digo esto, lo digo porque en términos también de que cada grupo Ujú. aeroportuario tiene ciertos montos ya asignados a su programa maestro de desarrollo, los cuales están obligados a cumplir, pero va a ser importante que en las próximas revisiones veamos cómo quedan los niveles de tarifa y ver si en términos de estas nuevas inversiones también hay algún ajuste, ¿no? En términos, hablando de que prácticamente también las empresas tengan la capacidad de cumplirlos y con base en eso, ver también qué tan atractivos es tanto para inversionistas extranjeros como para inversionistas mexicanos estar participando, ya sea a través de acciones o también a través ya de, digamos, de una manera más intensiva. Algo que gustaba a los inversionistas o que gusta a los que tienen su dinero en los grupos aeroportuarios es pues la aplicación de dividendos. En el caso de Gap pues fue importante en los últimos años. ¿Ahí qué podríamos esperar?
Claro que sí, Rogelio. Ahí todavía faltará evaluar, todavía lo que lleven cada grupo aeroportuario sus asambleas con los accionistas para determinar si cambiará la estrategia. Creemos que algo, como bien comentas, que le gusta mucho a los inversionistas es el término de dividendos y adicionalmente que son emisoras que históricamente han sido muy generadoras de flujo, además de que el sector es muy atractivo en cuanto a estrategia, ¿no? Con los tres grupos aeroportuarios se pueden generar estrategias interesantes, ya sea en términos de dividendos o en términos también de potencial de crecimiento de cada una de ellas. Entonces, va a depender mucho de cómo cambie la tarifa, el escenario que se mantenga, qué propuestas lleve cada empresa a través de las asambleas en términos de dividendos, pero yo te diría que históricamente deberíamos de ver una línea muy similar en términos de dividendos hacia futuro, pero todo va a depender también del impacto que se tenga a nivel de ingresos y si también las utilidades disminuyen de manera significativa, pues sin duda vamos a ver dividendos quizá menos atractivos que los que han venido mostrando históricamente. Claro. Brian, te saluda Darío Celis, pero esto no podría generar fuertes minusvalías a esos inversionistas que pues deriven en acciones legales por esta pues decisión unilateral por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil o del gobierno federal. Sí, Darío, de ahí yo te diría, por ejemplo, que lo que estuvimos observando en las últimas noticias e información por parte de los grupos aeroportuarios, por ahí veíamos que se hacían mención a varios artículos que están dentro de la legislación y hay ciertas también, digo, ciertos artículos que de alguna manera protegerían al concesionario, por lo cual todavía también nos mantenemos cautelosos de conocer más información en un aspecto legal que se pudiera llevar hacia futuro. Claro. Vaya, nos comentabas al inicio de la charla que no solamente los grupos aeroportuarios pues cayeron de manera importante el día de hoy, también las empresas que de alguna manera pues sí tienen como parte de su negocio concesiones. Sí, vimos que el caso de Pinfra fue, digamos que la emisora que más perdía durante la sesión, obviamente después de estos grupos aeroportuarios. Tiene un esquema muy similar, un esquema en el que prácticamente la tarifa viene este, dentro de la misma línea, la Secretaría de Infraestructura. Cabe recordar que, bueno, Pinfra está dentro de dicho segmento. Y a partir de esto, bueno, las emisoras generan sus estrategias tanto a nivel de inversiones como a nivel de costos, ¿no? Esto creo que también es importante mencionarlo, porque el tener cambios inmediatos a nivel de tarifas te deja muy poco margen de estar modificando tus costos para ser más rentable o mejorar la rentabilidad justo para los inversionistas, como bien comentan ustedes, que tienen ese atractivo por estos sectores. Entonces, en el caso de Pinfra vemos un escenario que podría ser, no digo que sea similar porque no le ha pasado, me refiero a que tiene Sí. una estructura similar, ¿no? A que, bueno, tiene prácticamente la mayoría de sus carreteras son pues concesiones carreteras, tiene algunos otros segmentos como plantas y construcción, pero en su mayoría sus ingresos provienen del aspecto de concesiones carreteras. Entonces, lo que nosotros vemos es, no hay un impacto directo en la empresa, ¿no? Pero sí se Ujú. trasladó esta cautela, esta incertidumbre hacia el resto de los inversionistas en el mercado y pues el día de hoy vimos que se tomó esta postura para los inversionistas y vimos una caída prácticamente generalizada en todo el mercado. ¿Y qué va a pasar con los socios estratégicos? Por ejemplo, en OMA está el grupo francés Vinci, y si mal no recuerdo, creo que en GAP está AENA. No sé Sí. si AENA todavía está en los aeropuertos españoles. Sí, digo, desde nuestra perspectiva, digo, todavía es complicado medir este impacto. Sin duda, digo, todo estará muy relacionado a evaluar el posible ajuste y en qué términos de rentabilidad se mantiene. Ahora, yo te diría que creo que sí hay todavía muy buena esperanza, o bueno, todavía se encuentran sujetos a un marco que pudiera ser todavía atractivo. ¿Por qué? Porque históricamente han demostrado ya durante épocas pandemia los tres grupos aeroportuarios que pese a todos estos retos que se venían manejando, supieron manejar la estrategia y la estructura y en términos de costos lograron recuperar los márgenes de rentabilidad de manera rápida, en términos de estímulos de ofertas también que se hicieron en su momento a través de las aerolíneas, también pudieron recuperar de esta manera el tráfico de pasajeros. Entonces yo te diría que hacia futuro habrá más bien que evaluar qué estrategias se pueden adoptar, si podrían mitigar este retroceso a nivel de tarifa a través de también un estímulo a nivel de tráfico de pasajeros. ¿A qué me refiero? A lo mejor al tener una menor TUA, por así decirlo, si fuese la tarifa que tuviera un mayor impacto, si este se pudiera trasladar como un beneficio al usuario final y al final del día se pudiera compensar entre una mayor demanda de viajes versus, bueno, menor ingreso a nivel de tarifas por parte de los grupos aeroportuarios. Entonces, cuando tengamos toda esa fotografía completa, creo que justo igual estos inversionistas importantes, que como bien mencionas, también van a poder decidir si en términos de rentabilidad todavía les es atractivo estar dentro de estos Claro. grupos.
Brian, y pega a la confianza de estos grupos extranjeros, esta decisión del gobierno de México. Lo que nosotros observamos el día de hoy dentro del mercado, sí fue este sentimiento de cautela, una aversión al riesgo que se demostró durante la sesión. De hecho, vimos que en términos de volatilidad, el IPC se ubicó en sus máximos prácticamente durante el 2023, lo cual sí es un reflejo de esta cautela que se ha presentado dentro de los inversionistas. Muy Pues bien. Brian Rodríguez, analista bursátil de Monex, muchísimas gracias por el tiempo de la entrevista. Muchas gracias a ti, Darío y Rogelio, y un saludo cordial a todo el auditorio. Igualmente.